crecer bastante hasta acercarse peligrosamente en las consultas a la panista Xóchitl Gálvez. Parecía que tuviese una chance real de disputarle la candidatura a Gálvez hasta que, ojito aquí, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, abandona a la candidata de su propio partido y adelanta su apoyo a Gálvez. Aquí hay elementos telenovelescos, claramente, ¿no? De hecho, el propio Alito Moreno, así le llaman, es un personaje telenovelesco. Dijo el compañero documentalista Temores Greco en un diálogo que mantuvimos con él en Macondo, que Alito Moreno es uno de los personajes más sucios de la política mexicana, que ya por sí sola se mueve en aguas muy, muy turbias. El liderazgo de Alito Moreno es señalado como una de las causas de la agonía que padece el PRI. El dirigente de Morena, Mario. Amigos, esto es lo que piensan medios extranjeros, para ser exactos, en España, de toda la oposición de Xóchitl Gálvez y de Alejandro Moreno. Imagínense, y qué casualidad, ahorita Alejandro Moreno se encuentra en España. Ahí anda el dirigente dándole todo su apoyo a Xóchitl Gálvez cuando debería estar con ella, con todo lo que ha estado saliendo, pero no, Alejandro Moreno se encuentra en España. Qué gusto encontrarme aquí en España, mis paisanos, la familia Flores Díaz. México nos necesita a todos unidos para devolverle la grandeza a nuestro querido país. Acá vemos a Alejandro Moreno, amigos, y la niña está con cara de miedo. Creo que ella sí sabe con quién está tomándose esa foto. Pero los medios extranjeros, esto es lo que piensan del Frente Amplio y de su candidata. Y sobre todo, que los que dichos medios engrandezcan al gobierno del presidente y digan, ¿saben qué? Durante 5 años el presidente ha mantenido un índice de aprobación bastante alto, que está muy difícil que tiren. Y como acá dice el Frankie, la oposición no tiene ni la más mínima posibilidad de ganar nada. Así ven la política del señor presidente en España. Y así lo ven, amigos. Vámonos a ver este pequeño fragmento y regresamos. De decir Alina, lleva 5 años gobernando México y al final de su sexenio mantiene, como acaba de decir Alina, una aprobación popular de casi un 60%, algo bastante inédito y más para un país como ese. Su partido, Morena, le ha ido rascando a la oposición cada vez más territorios y militantes, y tras las elecciones de junio pasado se expandió todavía más, ganando en 21 estados. Es la primera fuerza política de México y estos 2 datos ya son suficientes para hacernos una idea del más que probable desenlace de las elecciones presidenciales de 2024, aunque visto todo lo que está pasando en los últimos años con las predicciones, ya una no se atreve a asegurar nada. Bueno, pero sigamos con lo que sería más lógico que ocurriera, ¿no? A lo largo de los últimos meses, el único interés se centraba en saber si el candidato del partido con más posibilidades de éxito sería Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard. ¿Cómo se llega a un panorama semejante? De la gestión de AMLO ya se habló aquí, pero hay otro elemento más para entender esa fuerza arrolladora de la Cuarta Transformación, y es la deriva de la oposición mexicana. Hoy Ignacio Génova nos contará una bonita historia, ¿verdad? Érase una vez un partido en México, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que se define como centro-derecha, pero al menos en las últimas décadas tiene más bien tintes de derecha plegada al poder económico de toda la vida, si es que eso lo diferencia en algo del centro-derecha. El PRI tiene casi 100 años de historia, fue fundado a finales de los años 20 y a lo largo de todo el siglo pasado ha sido el partido hegemónico del país. Han gobernado México desde la década de los 30 hasta el año 2000. En 2000 cayeron, manteniendo el control territorial, y 12 años después regresaron con su apuesta presidencial, que hoy vive en España con un visado de oro. Enrique Peña Nieto. Bueno, permíteme que haga un pequeño inciso. El visado de oro es un tipo de permiso de residencia que se concede en España cuando compras un inmueble, pero no un inmueble cualquiera, sino un buen inmueble de un valor que no está para nada al alcance de todos los bolsillos. Eso es, gracias, Sara. Bueno, continúo. La historia reciente ya les sonará más, la de lo que pasó después de la gestión de Peña Nieto. La única fuerza que le disputó el poder al PRI ha sido el Partido de Acción Nacional, PAN, Partido Conservador de derecha, que trajo a México a gobernadores que también todos conocerán, Vicente Fox y Felipe Calderón. Bueno, para que nos hagamos una idea de lo que es el PAN, deciros que algunos legisladores de este partido firmaron hace 2 años la Carta de Madrid, propuesta por Santiago Abascal, para luchar contra el comunismo, en lo que ellos bautizaron como la iberosfera. Exactamente, pero en resumidas cuentas, PRI y PAN han sido aquellos partidos que han ido peleando a lo largo de décadas por servirle al poder económico del país. Bueno, el caso es que a estas elecciones de 2024 llegan ya no con muletas, sino directamente en una cama de cuidados intensivos. Sobre todo el PRI. El PRI, el hegemón histórico mexicano, hoy es prácticamente un cadáver político que por primera vez en sus casi 100 años de existencia ni siquiera tiene candidato propio para la presidencia.
presidencia. Y si ya ni Televisa parece tener suficiente poder para rescatarlos, inflando a algún candidato, paseándolo por todos los platos, es que la cosa efectivamente debe de ser muy grave, ¿no? En estado crítico está el enfermo. Ya, digo yo que la gestión del candidato que en su momento infló Televisa, Enrique Peña Nieto, habrá tenido algo que ver con todo este desastre. El caso es que en los últimos años el PRI perdió casi todas las gubernaturas. En 2016 todavía controlaban 15 estados, hoy tienen 2. En junio perdieron frente a Morena su bastión histórico, que ha sido el Estado de México. En 3 años, según el Instituto Nacional Electoral, casi 5 millones de militantes abandonaron las filas del PRI. Estamos hablando de más del 70% de su militancia. Bueno, ha quedado claro, no sigas, que hasta duele ya la cosa. Entre crisis de identidad, de liderazgo, salpicado por escándalos de corrupción, el partido está en vías de desaparición. Qué bonito sería que pasara esto en otras latitudes, pero no es el caso. En otros sitios los votan hasta más que el resto. Bueno, pues explica entonces qué es la oposición mexicana de hoy, que le va a disputar la presidencia a Claudia Sheinbaum el año que viene. Háblanos de esto. Se llama el Frente Amplio. Dentro de ese Frente Amplio está el PRI, lógicamente, el PAN, el PRD, Partido Revolución Democrática, y un pequeño partido de izquierda, el Movimiento Ciudadano. Al igual que Morena, el Frente Amplio ha tenido a varios corcholatas, que es como se denomina en México a los candidatos presidenciales por definir. El PRI tenía a Beatriz Paredes, que es una política de larga trayectoria, el PAN a Xochitl Gálvez. Había otros candidatos, algunos se bajaron, a otros se les forzó a rechazar la candidatura y finalmente hace unos días anunciaron que apostarían por la política panista Xochitl Gálvez. El proceso de esa elección, como ya adelantó Alina, tuvo muchas críticas acerca de su transparencia, muchas denuncias. El propio López Obrador decía que la candidata de la oposición estaba decidida de antemano por poderes superiores a los partidos y que la consulta a la militancia sería una pantomima. Desde hace años, puesto que el PRI está como está, varios analistas decían claramente que el PAN tenía mayores posibilidades de llegar al gobierno que el PRI si escondiera un poquito esa patita suya que hace buenas migas con partidos como Vox e incorporara algún que otro rasgo de socialdemocracia más amable. Así que, bueno, se esperaba que el PRI se plegase al PAN básicamente para sobrevivir como partido. En los últimos meses, dentro del Frente Amplio, la candidatura de la priista Beatriz Paredes empezó a crecer bastante hasta acercarse peligrosamente en las consultas a la panista Xochitl Gálvez. Parecía que tuviese una chance real de disputarle la candidatura a Gálvez hasta que, ojito aquí, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, abandona a la candidata de su propio partido y adelanta su apoyo a Gálvez. Aquí hay elementos telenovelescos, claramente, ¿no? De hecho, el propio Alito Moreno, así le llaman, es un personaje telenovelesco. Dijo el compañero documentalista Temores Greco en un diálogo que mantuvimos con él en Macondo, que Alito Moreno es uno de los personajes más sucios de la política mexicana, que ya por sí sola se mueve en aguas muy, muy turbias. El liderazgo de Alito Moreno es señalado como una de las causas de la agonía que padece el PRI. El dirigente de Morena, Mario Delgado, se refería así al papel de Alito Moreno dentro del PRI y su aporte, aunque involuntario, a la Cuarta Transformación. No deberían desesperarse los priistas, deberían darle un poco más de tiempo a Alito Moreno para que acabe de destruir al PRI. Entonces Alito ha contribuido mucho al crecimiento de nuestro movimiento. Por eso me parece injusto que lo maltraten como lo maltrataron el día de ayer. Pero este partido no ha entendido qué es lo que está pasando. Me parece que su grave error fue ser cómplice de la derecha. Y siguen ahí, siguen fomentando su alianza, están ellos muy contentos, sabiendo además que ya entregaron la candidatura presidencial al PAN, lo cual va a acabar de enterrar a lo que queda del PRIismo. Fíjense, están gobernando a 4.9 millones de personas, menos de la mitad de los adultos mayores pensionados que tenemos en el país. Es decir, el priismo ya es un grupo tan pequeño. Estos son las personas que gobiernan, no necesariamente son los priistas. Pero los priistas ya son un grupo tan pequeño que prácticamente en lugar de ser un partido político, pues ya son un grupo vulnerable de la población. Los priistas son un grupo tan pequeño que en lugar de ser un partido ya son un grupo vulnerable de la población de Ciudad de México. Por eso apoyan a la candidata panista del partido rival dentro de una formación denominada Frente Amplio. Así es como llega la oposición mexicana a las elecciones. Vamos a ver si Xochitl Gálvez es capaz de arrancarle a Claudia Sheinbaum parte del electorado, porque la apuesta es esta, parece serlo al menos. Dice tener ascendencia indígena, algunos se lo cuestionan, viste la ropa tradicional, parece muy simpática, habla un lenguaje popular, dice que fue trotskista cuando era joven, que proviene de la Liga Obrera Marxista. Para más, INRI es mujer y representa al Frente Amplio, no eso de lo que todos ustedes piensan. Una apuesta de la oposición que solo demuestra hasta qué punto cambió la Cuarta Transformación, la realidad política y la sociedad mexicana. De repente, el PRI y el PAN son de izquierdas y su candidata a la presidencia es una mujer trotskista. Se ve que es la única forma de arrancarle algún voto a Morena, aunque no nos cabe la más mínima duda de que tendrán medios que pondrán toda la fuerza por su parte para empujar la balanza hacia el lado del buen votar. Veremos qué pasa y con qué nos sorprende. Muchas gracias, Ina. Es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox.
es de la candidata de Claudio X González y de otros traficantes de influencia. Es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros, porque quieren seguir saqueando al país. ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, ya nos hablaste un poco del PAN, ¿no? Cómo viene la candidata y tal. Te quería preguntar sobre el PRI. ¿Hay que enterrarlo ya o estamos siendo algo apresurados y estamos frente a una suerte del ave fénix que en algún momento va a revivir? Yo estoy más que están en un declive, un ocaso irreversible, Ina. Yo creo que, de hecho, el cambalache de siglas, que es ese Frente Amplio va por México, casi le falta decir todos juntos y vamos a sumar a otros y un día vendrá alguien, es una suerte de cóctel, ¿no? de siglas, PRI, PAN, PRD. Yo creo que incluso el Movimiento Ciudadano está dudando si se junta a ese cambalache de siglas o queda por afuera, precisamente para guardar un cierto grado de identidad política. Creo que la derrota permanente en las gubernaturas creo que demuestra que el poder territorial histórico del PRI, y a mí siempre que he ido a México, hay alguien que me dijo, Jesús Ramírez, actual vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, casi una suerte de ministro de Comunicación, que una de las grandes habilidades de la 4T, de la cuarta transformación de Morena y del presidente AMLO, es haber incorporado todo lo mejor que ha tenido históricamente el PRI al interior del proceso. Y entre ellos es esa idea de soberanía, de orgullo mexicano, de defensa de lo mexicano. A mí me parece que eso y otros factores ha logrado y dejó afuera todo lo feo, toda esa ultraderechización, neoliberalización del PRI que fue llevándole hasta el lugar. Yo creo que esto también es para hacernos pensar en América Latina. No todas las identidades políticas duran para siempre, y el caso del PRI yo creo que está más afuera que adentro del juego. Y el último ejemplo de que no tenga una candidata presidencial propia, esto es histórico en los últimos años, décadas en México. Esto es lo que opinan, amigos, dentro de los medios españoles. No hay oportunidad para el frente, no hay oportunidad para Xochitl. El dirigente se lo está llevando al fondo del mar. En esta entrevista, bueno, en este video, vaya, de España, todavía no se conocían las corruptelas que habían salido de su casa, todavía no se conocían las corruptelas de su plagio. No se sabía al 100% que Movimiento Ciudadano le dijo que no y con ustedes de plano, ¿no? Pero esto es lo que piensan, imagínense, del extranjero. ¿Y el resto de mexicanos? ¿Ustedes qué creen que piensan? Amigos, hasta aquí la información del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me diste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.